Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Nosotros aquí en Rosita Cocina hoy vamos a preparar frijol Zaragoza con costillitas de cerdo. Vean, ustedes van a ver que el frijol Zaragoza es totalmente blanquito, así como ustedes lo ven aquí. Aquí tenemos 500 gramos, vamos a lavarlo muy bien y lo vamos a dejar en remojo toda la noche o de un día para otro. Aquí ya es el siguiente día, ya botamos el agua en el que habían quedado en remojo y los vamos a poner a cocinar así, solitos, los frijoles con agua. El agua debe cubrirlos y hasta un poquito más. ¿Listo? Van a tapar la olla, lo vamos a cocinar en una olla a presión y los van a dejar ahí unos 25 minutos. A partir del primer pito de la olla cuentan 25 minutos y listo. Vean cómo ablandan muy rápido porque el frijol Zaragoza es un frijol muy tierno. Aquí tenemos cebolla cabezona, tenemos cebolla larga, tenemos ajo. Vamos a hacer el guiso para los frijoles. También vamos a necesitar tomate bien picadito y esto lo van a sofreír hasta que quede así doradito, queda como espesito, cremosito el guiso y ya se lo agregaremos a las costillas. Vamos a agregar aceite, condimento, el condimento que ustedes prefieran, condimento que tenga color, que tenga cominos, agregamos pimienta negra molida y vamos a esperar a que dore. Mientras esto pasa, vamos a dorar también las costillitas de cerdo que ya las tenemos adobadas. Entonces agregamos sal al guiso sí le ponemos sal. Recuerden que a los frijoles no le habíamos puesto sal, entonces al guiso le ponemos una cucharada mediana y esperamos. Después probamos de sal porque las costillas ya están adobadas con sal. Entonces aquí tienen sal, tienen pimienta negra molida, tienen ajo y machacamos bien la cebolla larga y dejamos marinar unas 2 horas para que agarre un sabor bien rico. Y ahora sí las vamos a sellar, vamos a que queden bien doraditas por lado y lado. Esto es como una primera cocción para las costillitas de cerdo. Cuando estas ya estén bien doraditas, agregamos el guiso y dejamos que se conserven bien los sabores. Sí, esperamos que este video sea como especial para aquellas personas que de pronto hasta ahora están aprendiendo a cocinar los platos como más sencillos de hacer en casa, personas que están recién casados y quieren prepararle algo especial a sus esposos o a sus esposas. Bueno, estos videos especial para ustedes que hasta ahora están como ingresando a la cocina. Listo, aquí ya pasaron 10 minutos que dejamos conservar los sabores entre las costillas y el guiso. Entonces los dejamos conservar 10 minuticos a fuego medio bajo. Y cuando ya pasaron los 10 minutos los vamos a mezclar con los frijoles. Si ustedes pueden ver, aquí los frijoles están hirviendo porque están en cocción. Pero ya le quitamos la tapa a la olla a presión y ahora los vamos a dejar conservar ahí 5 minutos, pero ya con otra tapa, no una tapa de otra olla. Y le agregamos pasta de tomate. Vamos a dejar ahí conservar 5 minuticos que agarren bien los sabores de la costilla, del guiso. Vamos a picar cilantro y ya en el último hervor agregamos ese cilantro que le da un toque delicioso. Vean, quedó una sopita de frijol Zaragoza con costilla de cerdo. ¿Cómo les pareció este video? Fácil, ¿verdad? Fácil de preparar para aquellas personas que que nunca lo han hecho. Vea, está bien explicadito, muy fácil de hacer. Ya ustedes lo acompañan con lo que quieran. Nosotros lo decidimos acompañar con arroz y aguacate. Esperamos que les haya gustado. Déjenos aquí su comentario, su me gusta, síganos si aún no nos ha seguido y recuerden que en Facebook estamos como Rosita Cocina Oficial.